Bienvenidos a un nuevo episodio de El Ecosistema Startup, el podcast en el que exploramos el fascinante mundo de las startups, la innovación y el emprendimiento. Soy tu host, Cristian Tala Sánchez, y en este episodio nos adentraremos en el apasionante tema de startups con impacto. Para eso, estamos con un emocionante invitado. Cáchate, emocionante invitado. Es un verdadero crack en el tema. Thomas Kimber, CEO de Karun, una empresa que ha sabido combinar a la perfección la esencia de una startup con la sustentabilidad. Karun se dedica a reciclar materiales provenientes de la industria pesquera para crear anteojos de diseño y larga duración. Hola Tomás, es un placer tenerte en el podcast. Para comenzar nos encantaría poder conocerte un poco más y saber de ti. Antes que todo, ¿quién es Tomás? Y después partimos un poco con ¿qué es Karun? ¿Te parece? Me parece. Primero, hola Cristian, gracias por la invitación. Qué lindo poder tener la oportunidad de conversar acá en persona y aparte entrar en profundidad en temas que creo son tan relevantes para hoy día para el mundo del emprendimiento. Además es una conversación que teníamos pendiente hace harto tiempo, así que aprovechamos de hacerla así. Exactamente. ¿Quién es Tomás? Bueno, soy un apasionado de la vida, de la naturaleza, de crear proyectos y pasar ideas a la realidad. Y de usar mi tiempo en esta vida para poder dejar el mundo mejor de lo que estaba cuando lo encontré, quizá, o hacer lo mejor posible para eso. Y realmente apasionado por crear proyectos que hagan una diferencia. Hoy día llevo desde los 18 años que soy emprendedor, 100% dedicado. Y hoy día estoy enfocado en Karun hace más de 10 años. Y donde a través de Karun creo que me dedico a mis pasiones, me dedico justamente a conectar con el mundo natural, con la naturaleza, con las comunidades más rurales, con el mundo desarrollado en distintas partes del mundo. Me toca tocar o ver o ser parte y participar de diferentes tipos de mundos, que creo que es de las cosas que más me gusta, me apasiona, como por ejemplo estar acá conversando contigo. Me parece perfecto. Antes de entrar un poco a lo de Karun en sí y qué es Karun, ¿en qué otras cosas hiciste antes? Porque estás diciendo que estás emprendiendo a los 16 años. ¿Qué cosas más entretenidas has hecho en este periodo? ¿Cómo llegaste a Karun? Bueno, he hecho muchas cosas. A ver, yo partí emprendiendo así formalmente a los 18 años. Sí, 18. Entré a estudiar a la universidad, entré a estudiar comercial y me duró un poco. Me duró un año y medio y me salí de la universidad. Me salí por varias razones, si te interesa después te puedo explicar. Y de ahí me dediqué a emprender 100% y hice muchos proyectos desde la fundación Reforestemos, no sé si la conoces, Reforestemos Patagonia. No, pero ahí podemos ponernos al día, no te preocupes. Hay varios proyectos más, hasta llegar a Karun, que fue el año 2010 con la idea. El 2012 formalmente empecé Karun. Y entre medio tuve varias quiebras, muchas dificultades. Oye, igual si puedes tocar algunas de esas de manera súper rápida, bacán, porque seguimos siendo un medio y un podcast de aprendizaje. Entonces, todas esas cosas nos ayudan un montón. Súper, mira, así te lo comento cronológicamente con los títulos. Perfecto. Entré a estudiar a los 18 años, o sea, 17, 18, comercial. Estuve hasta los 19, me salí. En paralelo ya tenía varios emprendimientos de distintos temas relacionados a tratar de entender cómo poder reconectar el vínculo entre el humano y la naturaleza. Tuve una empresa que se llamaba claneco.com, que lo partí junto a dos socios, Pipe Sánchez y Andrés Figueroa, el año 2008-2009, que fue el primer como portal en Chile de sustentabilidad, donde juntábamos a personas, empresas y a la sociedad en general a poder consumir más responsablemente. Tuve la Fundación Reforestemos Patagonia junto a Matías Rivera, Denise Peró, Javier Fuente y un grupo maravilloso de gente ahí para poder reforestar después de los incendios en las Torres del Paine el año 2011. Yo tenía 21 años más o menos, tenía un peso y partimos una fundación que fue un camino muy duro y muy lindo. Además de eso tenía una representación de una marca de chalitas, de sandalias biodegradables que las vendíamos en Falabella y en distintas partes acá en Chile. Y además de eso, con Karun, y lo empecé el 2012, y desde ahí ha sido un camino realmente difícil y lindo hasta el día de hoy, donde estoy 100% dedicado hace ya 10 años. Oye, recuérdame al final del podcast preguntarte, insisto, ¿cómo llegaste a este tipo de cosas? Porque alguna razón tuviste que tener para ver esto un poco más sustentable. Pero ahora, vamos, ¿qué es Karun? Mira, Karun es una empresa B. ¿Qué es una empresa B? Las empresas B son empresas que se definen, quizá la forma más simple de decirla es no solamente las empresas que quieren ser las mejores empresas del mundo, sino que las que quieren ser las mejores empresas para el mundo. Y es una certificación que uno saca, pero que esa certificación ya se ha ido convirtiendo en un movimiento global,
de empresas, empresarios, personas que quieren construir empresas que generen un impacto social y ambiental con la misma relevancia con la que quieren generar un impacto económico o un retorno económico. Es un movimiento que partió en Estados Unidos y hoy día ya está en todo el mundo. Latinoamérica es uno de los más fuertes, de hecho, y Chile fue el primer país en Latinoamérica que tuvo Empresas B. Sí. Nosotros somos Empresas B desde el principio, desde el 2012. Eso es Empresas B. Y nosotros como Empresa B, como Karún, nuestro foco es cómo podemos crear los mismos productos que ya existen, no inventar nuevos productos necesariamente, pero hacerlo de una forma totalmente distinta. Una forma en la que tú puedas ayudar a restaurar ecosistemas naturales, tú puedes ayudar a restaurar economías locales y al mismo tiempo innovar en los más altos estándares de calidad que sean competitivos a nivel mundial. Y todo eso a través de un modelo que hemos llamado el modelo Karún de regeneración, que lo hemos aplicado a los anteojos y donde hemos estado enfocados los últimos 10 años. Y eso nos ha llevado hoy día a estar vendiendo en 17 países con sede en Puerto Vara. Ya, antes de eso, porque tengo esa pregunta también de los países después. En este momento, de este modelo que tú tienes, ¿solamente están trabajando los anteojos? Por ahora sí. Muy luego, en un par de meses más, se viene un anuncio importante de un nuevo producto que no son anteojos, pero sí, los últimos 10 años han sido solo anteojos. Y ahí hay como un guiño, algo que nos puedas decir, al menos alguna parte de ropa, algo que nos puedas decir así como para que no nos quedemos con tanto la curiosidad. No, lo que puedo decir es que es un producto medio simbólico con líderes muy reconocidos a nivel mundial y que lo que busca es simplemente demostrar que lo que nosotros hacemos en los anteojos, que después te lo puedo explicar más en detalle, pero trabajar con comunidades rurales, restaurar ecosistemas naturales, poder ayudar a innovar en el desarrollo de materiales innovadores que sean alineados a la protección de estos ecosistemas naturales, dar transparencia con trazabilidad con blockchain y una serie de cosas más que nosotros hacemos, cómo lo podemos aplicar no solamente en la industria de los anteojos, sino que la podemos llevar a potencialmente cualquier industria. Ya, bacán. Oye, muchas gracias por contarnos quién eres y qué es lo que haces, además de quién es Karún, porque creo que esto ayuda un montón para entender el tema de nuestro podcast. Por lo tanto, y lo más importante, partamos con la pregunta de lo que es este podcast. ¿Qué es una empresa o una startup con impacto? Mira, yo creo que todas las empresas, todas las empresas generan un impacto. El tema es que muchas de ellas no son conscientes que generan ese impacto y generalmente el impacto es más negativo que positivo, pero hay de las dos. Las empresas no se preocupan de cuál es ese impacto negativo o positivo que generan en la sociedad porque están más enfocadas en solamente el retorno económico que generan. Y por lo tanto creo que las empresas con impacto son todas. Las que buscan potenciar más el impacto positivo creo que son menos, son cada vez más, pero son menos que las empresas más tradicionales. Así yo la defino. Yo creo que una empresa con impacto positivo es la empresa que entiende que la empresa no es nada más que un grupo de personas que se unen para lograr un objetivo. Y ese objetivo tiene que necesariamente estar alineado a no solamente dar retorno a los accionistas, sino que al mismo tiempo con la misma relevancia generar retornos sociales y ambientales para que al final la empresa sea un catalizador de un bienestar social y ambiental. Mira, tocaste un punto que a mí me llama mucho la atención. Generalmente cuando uno habla de una empresa, porque esa empresa no es una fundación que tiene impacto social, la gente piensa que no es rentable. Y ahí es donde se empieza a generar un enredo. ¿Cómo se alinea una empresa con impacto social con buscar esta rentabilidad financiera? Porque por lo que me estás diciendo, no es una o la otra, es ambas. Qué bueno que lo preguntes, porque efectivamente mucha gente se confunde con eso. Cosa que a mí me sorprende, porque yo creo que ya en el 2023 ya la gente debiera cachar que no estamos hablando, que es muy distinto una fundación que una empresa que tiene preocupación social y ambiental, o empresa con impacto, o empresa social, hay muchas formas de llamarle. No, las empresas sociales o las empresas con impacto tienen que necesariamente ser muy rentables, idealmente sean más rentables que las tradicionales. Y yo creo que va a llegar un momento en el que así va a ser. ¿Cómo hacerlo o cómo comprobarlo? Yo diría dos cosas. La primera es entender que la gente no solamente va a comprar el producto o el servicio de la empresa con impacto, por llamarle de esta forma hoy día, porque tiene impacto. Yo creo que eso es un error que muchos emprendedores nos equivocamos muchas veces de decir, oye, mi producto es mejor porque es mejor con el medio ambiente solamente. Yo creo que hoy día el consumidor final va a valorar la calidad del producto, va a valorar el diseño, los atributos duros que lo hacen competir con el que está en el mercado y que además
tienen toda la preocupación, la conciencia, la transparencia por el medio ambiente, por la sociedad. Pero si tú me dices eso, la realidad es que también hay una parte del mindset del consumidor. Y es muy difícil. De hecho, aquí yo viví en Europa un tiempo y yo veía los pedacitos de sandía que tenían impacto positivo y los pedacitos de sandía que no tenían impacto positivo, pero el precio era el doble. Claro. Entonces, ¿en qué momento el valor agregado de que tenga un impacto positivo llama tanto la atención que estás priorizando el mindset del consumidor más un producto positivo que uno neutral? Dejámonos neutral para no negativo. Eso es lo que te estoy diciendo. Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, creo que la responsabilidad o más que el desafío que tienen todas las empresas con impacto, por llamarle de esa forma en esta conversación, es justamente que sean capaces de competir no por el impacto solamente, sino que puedan competir por el precio y por la calidad. Y que el impacto además sea un valor diferenciado que te genera lealtad en el tiempo, que genera mucho más contacto emocional con el consumidor y por lo tanto probablemente vaya, en vez de tener un consumidor solamente, vaya a tener un embajador que va a hablar de ti. Pero la decisión en el punto de venta la va a tomar el consumidor porque el producto es rico, porque la sandía que tú me decías es igual a la del otro y quizás ya un 5% más caro, un 10%, pero no el doble, porque si no nunca van a poder ser una alternativa competitiva. El foco que nosotros hemos tenido en Karún, que nos ha costado muchísimo, nos tomó más de 7 años, por ejemplo, armar solamente la base de nuestro modelo para que sea escalable y para que sea competitivo. Es justamente decir, oye, nuestros anteojos, nuestros productos no son mejores o no son más atractivos para nuestro consumidor solamente porque son reciclados, porque trabajan con comunidad, por todo eso, sino que son una alternativa concreta a las mejores marcas del mundo en diseño, en calidad, en lifestyle. Y por eso que tú tienes que comprarlo. Y sobre eso yo te digo, mira, además de eso tenemos todo esto detrás y te puedo dar la transparencia. Si las empresas no logran hacer eso, van a ser poco competitivas y por lo tanto los inversionistas van a seguir prefiriendo invertir en empresas tradicionales donde solamente se preocupan por el margen. Mira, yo no quiero hablar de empresas, pero me ha tocado ver muchas empresas que tratan de competir por impacto positivo que les ha ido mal. Incluso cuando los precios no son más caros, son iguales. Y ahí es donde entran a hacer por precio. Por eso preguntaba. Sin embargo, no sé si esto es a nivel local de ciertos países de Latinoamérica o es a nivel mundial. Y aquí es donde me empiezo a salir del script. Dale. Este mindset de solamente competir en donde no tenga impacto positivo, ¿es latino, es europeo, es gringo? ¿Dónde cuesta menos vender este impacto? ¿Sabéis qué? Es súper bueno lo que preguntáis, porque uno en Chile normalmente dice, yo escucho mucho en Chile, no, sí, pero es que en los países nórdicos o en Europa, ahí la gente valora mucho más que sea sustentable o que sea reciclado, más que en Chile. Y uno generalmente se tira para abajo porque piensa que culturalmente no está muy metido en la cultura latinoamericana, esa conciencia y esa disposición a pagar por producto. Yo creo que eso tiene dos caras. Por un lado es cierto, en el sentido de que está más avanzado, está más desarrollado en países como los nórdicos, Europa, qué sé yo, porque está todo más desarrollado y más avanzado allá. O sea, cualquier tendencia de cualquier cosa, incluso la tecnología, probablemente tengan más acceso a capital, tengan más acceso a desarrollar ideas nuevas y por lo tanto una de esas cosas que están más desarrolladas tiene que ver con los productos sustentables, por llamarlo de una forma. Pero el comportamiento de las personas o del consumidor en la economía sigue siendo el mismo acá que en Europa. Entonces al final el consumidor que está comprando algo va a estar preocupado de eso que está comprando. Si esa cuestión que está comprando es bacán y es taquilla y es sexy, está de moda. Si eso que está comprando es cool, es de muy buena calidad o no de buena calidad. Si eso está comprando le queda bien y le permite a él expresar, o a él o a ella expresar eso que ella quiere expresar con lo que está comprando. Y dentro de esos factores, yo diría que lo primero es la calidad o el precio. Y lo segundo es que representa eso que yo estoy comprando. Y eso es en Latinoamérica y en Europa también. El problema es que, o no sé si el problema, es que yo creo que hay una oferta de productos y hay un acceso a capital mucho más bajo acá, por lo tanto hace que sea más difícil escalarlo y llegar al mercado y ser una alternativa competitiva. A nosotros nos ha tomado más de 10 años poder estar en la góndola al lado de las marcas más grandes de todas que tú ves hoy día, desde los Ray-Ban a los Oakley. No sabéis lo que nos ha costado poder llegar a estar en ese punto de venta. Ahora que ya estamos, ahora nuestra responsabilidad es hacer que el consumidor final diga, wow, qué increíble estos anteojos, por ejemplo. Y además de eso me doy cuenta que tiene todo este impacto. Pero yo creo que ese desafío que lo tengo en Chile, también lo tengo en Estados Unidos y también lo tengo en Estocolmo. No es una cosa solamente desde Latinoamérica, ¿me entendí? Bien.
No, sí, que me quedé rayando la papa. O sea, me quedé pensando en eso también porque yo tenía mis lentes Carún, pero estoy seguro que me los robaron. O sea, Eso es muy bueno porque tienen valor y la gente los quiere, entonces. sí, pero ahora tengo que comprar mis otros lentes Sí, Carún. Pero exacto. ya, está bien. Pero siempre me he quedado dando vuelta a esto porque la realidad es que acá en Chile hay gente que no escucha de toda Latinoamérica, hispanohablantes en general, como que la gente no aprecia la historia detrás de un producto. Y eso no es de mala onda, o sea, es la experiencia que yo he vivido. Por eso quería preguntarte eso, pero no vamos a Ya, ahondar te tanto en entendí. eso, sino que era algo que quería Sí. preguntar. Sin embargo, ya sabemos qué hace Carún, ya sabemos que son las empresas con impacto, incluso sabemos lo que son las empresas B. Entonces, teniendo esto en consideración, ¿cuáles han sido los principales obstáculos que una empresa con impacto social y ambiental han tenido en su crecimiento y escalabilidad? Mira, yo creo que una de las principales dificultades es el acceso a capital. ¿Y por qué? Porque esto me pasa desde que desde que yo empecé. Desde el principio, yo me acuerdo que yo hablaba con los inversionistas del principio, y no podían entender por qué teníamos que tomarnos el tiempo de ir a comunidades rurales donde no tenían acceso a infraestructura, financiamiento, qué sé yo, y usar mucho tiempo y mucha energía conociéndolos, invirtiendo tiempo en construir la confianza, entendiendo cómo solucionar la logística para sacar los materiales o los residuos de ese lugar, después el trabajo que hay detrás de poder convertir eso en un producto de alta calidad. Hay muchas horas, años de horas y de tiempo y energía puesto en eso. Y los inversionistas me decían, ¿pero por qué estás haciendo eso? Mándalo a hacer a alguna fábrica en algún lugar y sáltate todo eso y olvídate y anda a probarte el margen. Entonces yo decía, pero si es que yo hago eso, cierro la empresa. No tiene ni un sentido para mí hacer un negocio para hacer un negocio. Yo la empresa la veo como una forma de solucionar problemas sociales y ambientales y que sea muy rentable económicamente al mismo tiempo. Entonces tenía ese tipo de inversionista, que creo que todavía es muy... está en todas partes y es muy dominante todavía. O después tenía el inversionista de impacto. Y el inversionista de impacto creo que se enfoca, como es algo que es más nuevo, creo que lleva, no sé, 10 años, pongámosle un rango, puede ser un poco más, un poco menos, pero es relativamente nuevo en nuestra economía ese inversionista y ese movimiento de inversionistas que se enfocan solo en impacto, que tienen su checklist, tienen su métrica de decir, ya, a ver, mi impacto yo lo mido de esta forma. Si me cabe dentro de este cuadrado, entonces pasa, si no, no. Y el impacto no es tan blanco-negro. No es tan binario, el impacto tiene muchos grises, el impacto es un proceso, no es una cosa que se hace o no se hace. Entonces hay mucho emprendimiento, a mí me ha pasado toda mi historia, en que no quepo dentro de ese checklist. Porque, por ejemplo, nosotros no somos una empresa de reciclaje. Entonces, si es que un inversionista me quiere medir por cuánto material yo reciclo, yo le digo, pero eso no me interesa tanto. Mi foco no es reciclar la mayor cantidad de material posible. Eso será es el foco de una empresa de reciclaje. Entonces, por otro lado, si es que yo no cuadro, no quepo dentro de esos estándares, por lo tanto quedo fuera. Entonces al final, tú lo dijiste al principio hoy día cuando conversábamos, lo más importante para mi punto de vista en una empresa de impacto no tiene que ver necesariamente con el producto ni necesariamente con el checklist de impacto, sino que tiene que ver mucho más con las personas y la cultura que hay detrás y esa convicción real. Porque a medida que uno va escalando y creciendo, los desafíos van cambiando, pues las etapas son diferentes, ¿no? Y lo mismo pasa en el impacto. Era muy distinto en un principio, hace 10 años, ir y sacar un pedazo de madera para convertirlo en anteojo. Yo partía haciendo anteojos de madera, que hoy día tratar de recolectar cientos de toneladas de residuos de distintas comunidades en todo el mundo. Y por lo tanto, para que los inversionistas que te van acompañando entiendan eso y sean conscientes de que el éxito de la empresa depende de qué tan coherente uno sea, a mí me ha costado muchísimo. Y por suerte estoy, creo, muy agradecido de que hemos armado me ha costado mucho armarlo, pero hoy día tenemos armado una base de inversionistas que están en Carún porque ven un potencial retorno muy lindo en el futuro, pero especialmente porque confían en que podemos ser un ejemplo en una forma diferente de construir empresas. Y ese grupo yo lo quiero nutrir y cuidar y proteger porque creo que es lo que más vale en el crecimiento y que lo que más cuesta en el crecimiento de una empresa como esta. De hecho, creo que tocaste un punto, bueno, ahí tocado un montón de puntos súper buenos, pero el tema de propósito y de cultura generalmente uno lo relaciona con interno a la empresa. Pero la verdad es que el propósito de una empresa es externo. Tú estás tratando de generar un impacto, lo quieras o no, a nivel internacional, nacional o dependiendo del tipo de empresa, que ojalá sea positivo.
Y en este caso, el propósito lo comparten ojalá los empleados, los socios, los inversionistas y el público objetivo que tú tienes como cliente. O sea, el generar una empresa con propósito, que además esa cultura, ese propósito es trascendental a todos los actores relacionados, claro, está súper difícil y está bacán, está genial. Me encanta lo que dijiste, porque si tengo que, tu pregunta anterior, resumirla así en nada, ¿qué es lo que más me ha costado? Es el acceso al capital y a los inversionistas que tengan la mentalidad correcta. 2, la construcción de un equipo y una cultura de trabajo que sea coherente y consistente con el propósito que tenemos a medida que escaláis. Yo creo que son las 2 cosas más difíciles. ¿Y por qué? Porque justamente el propósito de una empresa no es una declaración, no es como una misión que uno escribe en la muralla y eso es lindo y suena bacán. No, el propósito es eso que realmente es transversal a la toma de decisiones, a la forma de relacionarte, es la base desde la cual se construye la cultura de la empresa. Y proteger eso a medida que uno crece es súper difícil. ¿No? Y no sé, me imagino cuánto debe haber costado incluso que los colaboradores dentro de la misma empresa o hayan cambiado su mindset para ser partícipe o buscar gente que cumpliera con las características de lo que estás buscando para el propósito alineado. Eso efectivamente es así, es un desafío, sigue siendo el desafío, no te digo que lo hayamos logrado, todavía nos queda un camino largo por delante, pero lo que me quita el sueño por las noches, si no es la plata, es justamente eso, es cómo yo me aseguro de que este propósito de la empresa no dependa de mí, sino que justamente sea interiorizado por cada persona en Caroon, desde los colaboradores del equipo hasta los proveedores, hasta los clientes. Viera ahí el trabajo que hacemos con nuestros fabricantes, nuestros proveedores de materiales, de nuestros proveedores de lo que sea. O sea, vamos a las fábricas, les damos discursos y charlas a todas las personas que hacen cada anteojo para que sean conscientes de lo que hay detrás. Y alinear eso, creo que es justamente la responsabilidad de los líderes de la empresa. Y es el desafío más grande que tenemos hoy día, porque el cambio que estamos buscando no es un cambio de que usemos más o menos material reciclado, no tiene que ver con eso. Tiene que ver en cómo cambiamos la forma en que nos relacionamos para hacer negocio y para cohabitar esta sociedad que estamos construyendo todos juntos. Ya mira, en ese punto yo soy súper ingeniero en informática, tengo todas las partes ñoñas de que hay que ser muy cuadrado. Entonces, me encanta, hasta ahora entiendo el propósito de ustedes, entiendo lo que es una empresa con impacto social, sin embargo, además de que ya sabemos que tiene que ser rentable porque hay inversionistas, hay todo por detrás, me gustaría saber cómo se mide el impacto, porque ya dijimos que es no por cantidad de plástico reciclado, o sea, igual tengo que saber medir si tengo una empresa de impacto social positivo, ¿cómo genero impacto? Sí. ¿Cómo lo hacen ustedes? Bien, mira, voy a mencionar de nuevo lo que dijiste, quiero hacer mucho énfasis en eso. Las empresas sociales o empresas con impacto o empresas como le queramos llamar, tienen que ser rentables al igual que la otra. ¿Ya? Quiero decirlo muchas veces y son la mayoría de los que logran ser exitosos, si no, nunca van a ser exitosas. En el caso de Caroon, por ejemplo, nosotros tenemos un modelo de negocio hiper rentable. El tema es que seguimos levantando capital porque estamos creciendo mucho más rápido de lo que nos da la operación, porque queremos realmente llegar a muchos mercados muy rápido. Entonces, eso como remarcarlo varias veces porque yo sé que es el tema de hoy día. ¿Cómo se mide impacto? Hay muchas formas, es un temazo ese, y acá es donde uno puede entrar en muchas discusiones y hay muchos puntos de vista diferentes, y si habláis con gente que se dedica, te va a entrar en la especificidad de varias veces y te va a decir que en verdad medir impacto es casi imposible, porque tiene muchas aristas y mucha profundidad. Ahora, nosotros lo que hacemos es que tratamos de medir los resultados de lo que hacemos lo mejor posible. Entonces, por ejemplo, uno es, sí, toneladas de material recolectado, que es como el más básico. Pero de nuevo, lo que nos importa a nosotros no es el volumen del material necesariamente, sino que el cómo se recolectó y dónde. Es muy distinto ir a recolectar con un residuo de una gran empresa industrial y que te pase todo su residuo, o a ir a la montaña, a Llanada Grande, donde tenés que ir a caballo, donde no llegan los autos y donde nunca en la vida han ido a recolectar residuos allá. Ahí vaya a recolectar 100 kilos probablemente, pero esos 100 kilos le cambiaron la vida a las personas que viven ahí. Es muy distinto que en la ciudad, ¿cachai? Entonces, ¿cómo mides eso? No es tan fácil, es más quali que quanti en ese sentido, pero tenéis cosas quanti. Por ejemplo, nosotros medimos desde nuestro CO2 por anteojo. Nosotros, de hecho, publicamos cada producto que nosotros vendemos, tiene transparentado la emisión de CO2 que ese producto en general emitió. 100% transparente. Tenéis la transparencia de la huella de carbono. Tú podéis ver todo el proceso y las partes del mundo en las que pasó el material para convertirse en un anteojo y para llegar a tus manos. Total transparencia.
puedes saber cuánto ingreso adicional promedio está generando cada líder de impacto que va a recolectar el residuo junto a nosotros en los territorios, cuánto adicional a su ingreso mensual está generando por trabajar con nosotros y venderlo el material. Y eso al final le genera una diferencia en su día a día, que después lo puede usar para invertir como capital semilla en partir su propio emprendimiento. Podí ver cuánto ahorro de uso de agua estáis usando en el proceso de un Caroom versus, por ejemplo, una marca grande. Y así tenemos muchos indicadores que seguimos con mucha foco y que los publicamos. De hecho, los invito a que se metan, los que sigan a Caroom, métanse a la página, a Instagram y vean el reporte de impacto del año pasado y el reporte de impacto del año anterior para que vean el avance también de lo que hemos tenido y los retrocesos que hemos tenido en ciertas cosas también. Entonces, eso es un tema realmente importante porque es muy fácil hablar de que yo soy sustentable o me preocupo, pero en verdad no hago mucho y es puro comunicación. Realmente hacerlo es súper difícil y nosotros hemos trabajado por muchos años tratando de ser lo más coherentes posible entre lo que decimos versus lo que hacemos, con métricas, con KPI y con una estructura súper bien definida. No, y está buenísimo porque es la única forma de saber si realmente estás cumpliendo metas que no son solamente financieras para una empresa. Exactamente, sí. Bien, me gusta. Ya. Entonces ya sabemos que son una empresa rentable, que están levantando capital para crecimiento. Me gustaría saber si estos inversionistas y o partners te han ayudado para el crecimiento de la empresa más que solamente dinero. Bien. Sí, la respuesta es sí. No todos. Tenemos hartos inversionistas. Nosotros tenemos en Caroom 70 y tantos inversionistas, porque hicimos un Brota, fuimos de los primeros Brota, el año 2015. Pero además de eso, nuestra nuestro camino ha sido muy distinto al emprendimiento normal que hace una serie seed, pre-seed, seed, A, B, C. Nosotros hemos ido más que todo invitando personas, no a instituciones, y hemos ido invitándolos a construir un sueño, desde la construcción de confianza y la relación. Entonces, en ese sentido, han entrado personas con inversiones muy chiquititas que han aportado mucho en abrir puertas. No sé, uno, por ejemplo, de nuestros socios que está en el directorio nuestro, uno de mis grandes amigos, se llama Knut Simonsson, es sueco, de Gotemburgo, y era el que lideraba la marca Volvo a nivel mundial durante muchos años. Fue uno de los que armó como el Volvo que nosotros conocemos hoy día. Y él, claro, él no invirtió necesariamente mucho caja. Pero puso tiempo, conocimiento. Ya, bien. Nos ha ayudado a construir la estrategia de branding, de marca, de posicionamiento. Nos ha abierto puertas de las más importantes afuera en Europa. Tomás, ¿por qué alguien debería considerar comenzar o unirse a una startup de impacto social en lugar de una empresa tradicional? Esto es una pregunta súper importante porque mucha de la gente que escucha este podcast quiere participar del ecosistema de alguna manera y no necesariamente está participando. ¿Qué lecciones has aprendido que podrían a otros ayudar a tomar esta decisión? Para mí la decisión donde uno trabaja es realmente importante, no es trivial. No es como, ya, si acá me pagan más, me voy para allá solamente. Eso es un factor nomás, pero creo que hay muchos factores que son igual o más importantes. Que es el mismo tipo de pensamiento que uno debiera tener, de reflexión, en todo en la vida. Con quiénes me junto, con qué amigos me rodeo, qué tipo de contenido consumo, a quiénes sigo en redes sociales, qué leo, qué películas quiero ver. Todo tiene que ver con cómo yo voy nutriendo mi mente para ser la persona que quiero ser. Y si yo trabajo en un trabajo, sea cual sea, yo lo primero que haría sería cuestionarme cómo esa empresa genera el ingreso para poder pagarme el sueldo que me están pagando. Y si la respuesta no me gusta mucho, o no quiero escucharla, o la verdad que me da un poco de vergüenza, bueno, creo que partimos estando en un mal trabajo. Entonces, a mí me pasa que ojalá en el mundo ideal, y creo que podemos acercarnos a ese mundo ideal, todos debiéramos estar orgullosos de la forma, del modelo de negocio que la empresa usa para poder generar los ingresos para pagarnos el sueldo. Y si es que no, entonces, hay dos alternativas. Hacernos cargo y proponer cambios internos y trabajar junto a tu jefe y a tu equipo para hacerlo, o salte de ahí y busca un trabajo en algo que realmente te toque ese corazón, que quizá después entra el tema económico, pero yo creo que el tema económico es una cosa de corto plazo importantísima, pero para trascender y para vivir una vida feliz es mucho más importante enfocarse en ese largo plazo, en encontrar ese trabajo que te genera esa conexión con ese propósito que acabo de explicar. Ya no sé qué responder. Te fuiste en la volada de una manera bacán. De hecho, yo siempre recomiendo eso. Si tú no eres parte del propósito de una empresa y además te estás sobreexplotando o te están sobreexplotando, yo prefiero sobreexplotarme en una empresa que tiene un muy buen propósito en un muy buen propósito y además yo soy parte dueño de esa empresa. Claro, mejor. Ahí están los incentivos un poco más alineados
Es independiente si eres cofundador o no cofundador, pero en general tú puedes entrar a una startup con impacto positivo en etapa temprana a través también no solo de sueldo, sino también participación dentro de la empresa. Si bien no va a ser un sueldo muy llamativo, yo soy fiel creyente que a las empresas que hacen bien les va a ir bien. Entonces, ese porcentaje en una empresa que tiene un impacto social positivo y que además tiene que ser rentable, lo más posible es que te pague en un futuro. De acuerdo. Ahora, pregunta para ti de vuelta. Quiero solo saber, dentro de tu experiencia del ecosistema, ¿cómo le recomendarías a la gente que en verdad ya sabe que quiere buscar un trabajo con más propósito, a dónde empezar a buscar? Mira, la realidad es fácil, es simplemente empezar a participar de eventos asociados al ecosistema, o un ETM, o un Meetup, o cualquiera de estas cosas. De hecho, el año pasado me pasó una cuestión súper interesante. Yo estaba dando un workshop para emprendedores sobre cómo ser sexy para tu pitch de inversión. Y después de hacer el workshop, se me acercaron muchos emprendedores diciendo, ¿sabes qué? Quiero partir, pero no tengo la persona tecnológica. Y por el otro lado se me acercaron muchos tecnólogos diciendo, quiero partir, pero no tengo la parte de negocio. Y real, así como real, estaba con ellos unos a la izquierda y los otros a la derecha y decía, pucha, conózcanse, conversen. O sea, el encontrar una empresa en cuyas, cuando tus cualidades sean buenas y puedas tener un impacto positivo en algo que termine ser tuyo, no es quedarse en la casa y decir, pucha, sabes que no puedo porque no conozco a nadie. Es salir de tu casa, participar de los eventos en donde puedes conocer a esas personas que realmente van a ser tus cofundadores o las personas con que puedas salir adelante. En este medio de comunicación online llamado el ecosistema Startup, a Alonso lo conocí de manera súper aleatoria y a la otra cofundadora, que es la Josefina, la conocí el día que la llamé para ser cofundadora. Porque Alonso la quería tener trabajando en el equipo. O sea, no es tratar de sobresimplificar una cuestión que puede ser súper compleja, porque sé que puede ser súper compleja, pero nunca lo vas a encontrar a menos que salgas a buscar. Claro. Muy de acuerdo. Ya, pero volviendo al tema de yo preguntarte cosas. Rompí el guión un poco, perdón. Sí, y además yo soy de las personas que habla harto y se emociona, así que tratemos de no hacer eso porque si no, esto se alarga mucho. Pero bueno, Tomás, para ir finalizando. Muchos de los que escuchan este podcast también son emprendedores o inversionistas. Me gustaría que terminaras con algunas palabras tuyas de recomendación, tanto para los emprendedores que quieren partir con empresas con impacto social, los que ya están haciendo empresas con impacto social, y para los inversionistas que realmente le tienen miedo a meterse en estas startups porque piensan que no son rentables. A ver, yo creo que al final del día acordémonos qué significa una empresa. ¿Para qué estamos? ¿Qué es todo esto que estamos haciendo? ¿Para qué empezamos empresa? ¿Para qué invertimos en empresa? Yo creo que estamos muy metidos en nuestra máquina del día a día. Y si tomamos un poco perspectiva, nos vamos a dar cuenta que tenemos una sola vida, tenemos un planeta que está sufriendo profundamente, personas que están sufriendo profundamente, estamos destruyendo nuestros ecosistemas naturales más maravillosos en el mundo, y eso lo vemos en cada país del mundo, en cada rincón. Y por lo tanto creo que hoy día ya no va la excusa de, sí, bueno, pero es que esa es la volada de algunos, o yo lo hago de esta forma. Creo que tenemos que dejar obsoleta la forma de hacer negocios que solamente busquen rentabilidad económica a costa de otras cosas. Creo que acá ya no debiera ser permisible éticamente para cada uno de nosotros y a nivel de sociedad, porque creo que tenemos la herramienta, tenemos el conocimiento, existe el capital, lo único que falta es la voluntad de que digamos es que vamos a poner todo esto a disposición de construir una mejor sociedad. Y además que creo que eso va a hacer que sea el único camino realmente rentable que haya, porque no vamos a poder tener rentabilidad económica en un planeta que está muriendo. Doug Tompkins me decía siempre, que era un mentor muy cercano que yo tuve, me hablaba de, yo no entiendo a la gente, me hablan de la cultura, me hablan del arte, él era una persona realmente culta. Sí, pero es uno de los libros que tengo pendientes. Te lo recomiendo muchísimo. Me decía, el arte, la cultura, todas estas cosas no existen en un planeta muerto. Entonces nuestra urgencia debería ser, primero preocupémonos de que el planeta no muera y de todo lo contrario, de hacerlo prosperar, y después podemos seguir preocupándonos de otras cosas que son menos urgentes que eso. Entonces yo creo que la invitación a todos los emprendedores, a todos los inversionistas es, usemos este tiempo que tenemos, la poca energía, el poco tiempo que tenemos en esta vida, para realmente sentirnos que somos un aporte a la sociedad y al mundo, porque creo que hay espacio para todos necesitamos involucrarnos
y nadie va a solucionar este problema solo, no va a haber un Elon Musk o un genio en el mundo que lo va a solucionar, eso no va a pasar. Tiene que venir desde cada uno de nuestros esfuerzos, en cada una de nuestras comunidades, de nuestras realidades, porque al final del día el cambio lo vamos a hacer juntos y eso es muy lindo porque te da un propósito de vida, decir, ¿sabes qué? Voy a usar mi vida para sentirme que estoy aportando. Y ese aporte no va a ser solamente para engordar mi bolsillo o para ser mi propio jefe o con cosas súper superficiales. Esto va a venir desde la convicción de que necesitamos proteger la naturaleza que está muriendo y nuestro planeta que hoy día lo necesita realmente. De nuevo no sé qué decir. Pero, así que, Tomás, muchas gracias por participar. La verdad es que el episodio me encantó. De hecho, de los pocos que hemos podido hablar un poco más emocionalmente de lo que realmente implica emprender. Así que te lo agradezco un montón. Así que ya llegamos al final de este episodio de El Ecosistema Startup. Ha sido increíble conversar contigo. Espero que también lo hayáis pasado súper bien. Y conocer un poco más sobre este mundo de las startups con impacto. Recuerden seguirnos en nuestras distintas redes sociales y recuerden que nuestra página web es ecosistemastartup.com. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Tomás. Que estén súper bien y estamos conversando. Grande, Cristian, muchas gracias. Vamos con todo. Vamos con todo.